Efesios 2, verso 19. Y así dice la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos que sigas estando con nosotros, que nos llenes de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, que sea tu palabra la que hable, que sea tu Espíritu Santo trabajando, tocando cada corazón, Señor, transformándonos y aplicando tu verdad a nuestras mentes, Señor, para obedecerla, para vivirla, Señor. Que sea Cristo exaltado y que sea tu nombre engrandecido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En múltiples exhortaciones que Pablo le hace a las iglesias, usa metáforas, usa analogías bien conocidas, y una de esas metáforas que usa Pablo es la familia. Y las usa para fomentar la unidad de la iglesia, porque esa unidad refleja la gloria de Dios. Un Dios santo, amoroso, misericordioso, justo, y también el reino que está construyendo contigo y conmigo. Pablo le escribe a los efesios desde la cárcel, muy probablemente cuando estaba en Roma. Desde el inicio de la carta está celebrando lo que somos en Cristo, la nueva vida en Cristo, y esa nueva vida tiene un estilo de cómo vivirse en unidad de judíos y gentiles. La amenaza que las iglesias del primer siglo enfrentaban era la división por parte de los judaizantes, es decir, aquellos que todavía querían seguir con la práctica judía y que había que seguir la ley, que era mucho más importante obedecer la ley tal cual, sin importar cuál era el sentido y a qué apuntaban, y que esas leyes apuntaban a Cristo y cómo eso se aplicaba a nuestras vidas. Los judaizantes querían que, aparte de que ya conocían de Cristo, se necesita a Cristo y seguir las obras de la ley. Esos eran los judaizantes, y tenían mucha influencia sobre las iglesias cristianas, tratando de que, hemos recibido este mensaje y tenemos que seguir practicando la ley. Y confundían, y había una división en muchas de las iglesias, y Pablo tenía que abordar esa división y enfrentamiento de esos judaizantes. Y también por la influencia cultural llena de inmoralidad y una cosmovisión distorsionada del diseño divino. Tanto en Éfeso, Colosa y Corinto, el modelo predominante social era el romano, con una estructura patriarcal donde el padre se le conocía como pater familias y tenía autoridad total sobre esposa, hijos, esclavos y bienes. El matrimonio era un deber social y se hacía por conveniencia o alianza, no por ningún tipo de interés romántico. El adulterio masculino era tolerado culturalmente, pero el femenino gravemente castigado. Habían familias que tenían esclavos como parte de la casa que podían ser criados, tutores o trabajadores. En este sentido, una palabra importante en el griego para casa es oikos, de donde también obtenemos la palabra economía como administración del hogar. El oikos también podía ser el círculo familiar y de confianza. Sin embargo, los esclavos no se les consideraba miembros de la familia, aunque vivieran en la misma casa, algo que Pablo en sus cartas también redime, que el Señor redime, porque hay inclusión. El Evangelio es para todos, incluyendo a los esclavos. Pablo en sus epístolas le escribe a iglesias, no a familias, aunque cabe destacar que en Éfeso la comunidad de creyentes estaba distribuida en múltiples casas bajo un modelo de iglesias en casa. Implícitamente y en algunos casos explícitamente,
vemos cómo se estipula en las epístolas cómo debe de ser la dinámica familiar. Y eso a su vez va a influir en el carácter que debemos mostrar con el resto de creyentes. Y el actuar o accionar de todos nosotros creyentes hacia la comunidad. El hogar es una iglesia doméstica. Queremos titular este mensaje: Dios, Padre de familia, Padre de multitudes. Dios, Padre de familia, Padre de multitudes. Como el reino de Dios se refleja en la familia, la iglesia y la comunidad redimida. Vemos a lo largo de la palabra y en los pasajes que Dios se revela como Padre, no solo como autoridad, sino como fuente de vida, amor y orden. Este diseño tiene implicaciones profundas. Comienza con familias saludables. Eso apunta a una iglesia saludable que a su vez apunta a la comunidad del reino. No se trata de estructuras humanas, sino de un diseño divino que comienza con Dios mismo como Padre de familia y Padre de multitudes. Y en ese sentido, comenzamos con un primer punto: Dios, que es Padre de familia, y vamos a ver el fundamento de ese diseño inicial. El diseño inicial de Dios para construir el reino tiene como fundamento que Él mismo es Padre y está creando una comunidad y un reino que refleje su gloria y su imagen. Así como toda la creación proclama y refleja la gloria de Dios, el hombre y la mujer fueron creados para que al complementarse reflejaran la imagen de Dios. Para reflejar su identidad de padre, fue estableciendo una estructura patriarcal en Israel, y eso también se evidencia en el diseño de Adán y Eva. Sus roles para ejercer dominio sobre la creación. Dios es patriarcal porque es padre de familia, y la sociedad se fue estructurando en un patriarcado porque Dios es padre. Patriarcado, y esto es muy importante entenderlo y comprenderlo, no equivale ni a machismo ni a feminismo. El machismo y el feminismo son consecuencias del pecado cuando el hombre y la mujer actúan y piensan de forma pecaminosa con la intención de dominarse el uno al otro en lugar de juntos dominar la tierra. Y vuelvo a repetir el párrafo. Patriarcado no equivale ni a machismo ni a feminismo. El machismo y el feminismo son consecuencias del pecado cuando el hombre y la mujer actúan y piensan de forma pecaminosa con la intención de dominarse el uno al otro en lugar de juntos dominar la tierra. El hombre en Adán fue creado para liderar, trabajar la tierra, proveer para su casa, confrontar la maldad, ser independiente y ser más racional a la hora de tomar decisiones, entre otras cosas. En cada una de estas cosas, el hombre refleja cualidades de Dios que da orden a la creación, que la sustenta, que es poderoso, etcétera, un etcétera bien largos del carácter y la imagen de Dios. Leemos en Génesis 2, del 15 al 17. Y dice así el Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y desde aquí en la creación vemos al hombre como responsable de la creación delante de Dios. Leemos en Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí en este
pasaje, cuando Dios está estableciendo pacto con Abraham, Abraham queda con la responsabilidad de poder instruir acerca del pacto a sus hijos. Y aquí vemos que el hombre y el padre de familia es un líder espiritual y le corresponde poder enseñar, instruir acerca del pacto del Señor, acerca de lo que está en su palabra a sus hijos. Éxodo 12, 21 al 27. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Me quedo solamente con el 21. Y aquí se está dando la instrucción y vemos el tema de lo que iban luego a hacer los sacerdotes, y eso también apunta a cómo el hombre y el padre debe ser sacerdote del hogar. Y aquí, para poder ilustrar un poco, porque teniendo nosotros una cultura afianzada en el catolicismo, si uno habla de probablemente sacerdote del hogar, me imagino que cualquiera pensará en un sacerdote católico, en un cura católico. Pero es importante pensar más en función de un pastor, de Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. El hombre, asimismo, como tiene que ser el líder para poder instruir sobre las enseñanzas de la palabra a sus hijos, tiene que ejercer ese liderazgo espiritual y tiene que pastorear a su familia. Esa es la idea del sacerdocio en el hogar. Entiendo que así, aunque sea, se ayuda un poquito a ilustrar un poco más, porque preparando esto y pensando, más fácil cuando alguien escucha de sacerdote, piensa en un cura católico. Entonces la idea es pensar en un pastor de las ovejas, en Jesucristo, el buen pastor de las ovejas, para pastorear adecuadamente el hogar. Deuteronomio 6, del 20 al 25. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y aquí vemos al hombre y a ese padre de familia como maestro que instruye sobre la ley en el momento en que, y eso se decía la semana pasada, que los judíos ya tenían la costumbre de que cuando comenzaban, y es porque está en Deuteronomio, cuando ya el hijo preguntaba, entonces el padre tenía que explicarle por qué hacían esos ritos y a qué apuntaba eso. Correspondía ya al padre poder instruir. Entonces, asimismo, el padre de familia de hoy, con su convicción y fe cristiana, tiene que poder instruir en qué ha creído cuando los hijos comiencen a demandar razón de la esperanza, de por qué estamos haciendo esto, qué significa esto. Al padre de familia le toca instruir sobre las convicciones y las doctrinas de fe que sustentan lo que nosotros creemos y por lo que nosotros andamos en Cristo Jesús. A ti, padre, hombre que me escuchas, varón, te corresponde instruir a tus hijos. Es importante que entendamos que la iniciativa para orar, estudiar la palabra, debe de venir de ti, debe de venir de nosotros. No es a tu esposa que le toca ocuparse de los asuntos espirituales, aunque a ella le corresponde una parte mientras la familia se va desarrollando y creciendo, pero es a ti, y ya vimos que la responsabilidad de la creación quedó sobre el hombre, la responsabilidad del hogar y sobre todo la parte espiritual te corresponde a ti, padre, a ti, hombre.
En el contexto judío, y también eso se conversaba ya la semana pasada, a los 12, 13 años, los hijos comenzaban a preguntar acerca de las preguntas, acerca de las prácticas religiosas, y es al padre que le toca profundizar junto a sus hijos las doctrinas de la fe cristiana. Recordemos también que Jesús a los 12 años discutió con los maestros de la ley cuando fueron al templo. La mujer, por diseño, tiene cualidades de amor, servicio, empatía, armonía, entre otras cosas. La mujer mantiene las relaciones interpersonales, influencia y compasión. Esto refleja el carácter de nuestro Dios compasivo, personal, misericordioso, sabio y una larga lista de etcétera. Génesis 2, 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y vemos desde aquí cómo la mujer debe ser una ayuda idónea y compañera. En Proverbios 14:1 tenemos: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer es sabia, y hay que recordar que de por sí el libro de Proverbios, cuando se tiene que hablar de mucha sabiduría, con el concepto de sabiduría, usa de ejemplos la figura de una mujer, y eso apunta también a un Dios sabio. La mujer perfila la sabiduría porque está perfilando a un Dios que es sabio. Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y esto nos habla, nos perfila a la mujer que consuela y muestra ternura. Y otra vez, esto apunta a cómo Dios es. El carácter de Dios, el carácter compasivo que consuela, y ahí vemos la ilustración de cómo Dios habla a través del profeta, hablando de cómo Él va a consolar a Israel y va a mostrar esa ternura. La ayuda idónea en hebreo es opuesto a. Por eso son distintos y se complementan. El hombre y la mujer reflejan juntos cualidades y roles del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre es padre de familia porque Dios es padre de familia. Jesús, en varias parábolas acerca del reino, aborda sus enseñanzas tomando como ejemplo a un padre de familia o a un padre. Mateo 20:1, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Mateo 21, del 28 al 31, un hombre tenía 2 hijos. Mateo 24:43, pero sabed esto, que si el padre de familia. Mateo 13:52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. También está la parábola del hijo pródigo, la parábola del amigo importuno que va a la casa de familia y pide ayuda. La parábola que habla del pan y piedra menciona la figura paterna también. Dios usa la imagen del hogar para enseñar cómo funciona su reino. Un padre de familia organiza, llama, provee, corrige
y recompensa. Todo este diseño, amados hermanos, se distorsionó por el pecado. Hoy el pecado ha distorsionado tanto el diseño y se han invertido los roles al punto que al hombre lo tienen como un mero accesorio, como el Ken de la Barbie, y a la mujer se le ha enseñado que no necesita de nadie, y con esto la mujer busca ser hombre y el hombre actúa como mujer. Cuando la mujer no consulta con su esposo, lo trata como un accesorio, y cuando el hombre no tiene en cuenta a su esposa, la trata como una esclava y no como a un igual. Hay situaciones en que obviamente debe haber la suficiente confianza para que el uno y el otro tomen decisiones porque ya se conocen y saben lo que es mejor para la familia. Pero el trabajo de la pareja debe ser en equipo, donde el hombre lidera como Cristo de forma amorosa y sacrificial, y la mujer tiene una sumisión voluntaria como Cristo al encarnarse se subordinó al Padre voluntariamente para cumplir su rol como Mesías. Cuando los roles se invierten, ninguno refleja el carácter de Dios, sino que a quien terminamos reflejando es a Satanás. La estructura familiar es la célula primaria del reino, y de estos puntos que hemos mencionado podemos ir aplicando estas siguientes cosas. Donde hay hogares con orden, amor y responsabilidad, hay reflejo del reino. El hombre debe poder hacerse responsable de su casa, sobre todo en materia espiritual, no solo la provisión material. Una familia conforme al corazón de Dios es una embajada del reino en la tierra. Tu casa puede ser el instrumento de Dios para transformar y dar vida eterna en Jesús a los que no conocen a Cristo. Y antes de pasar al siguiente punto, importante es recordar que la familia no es el fin. Si se considera la familia como lo más importante, hacemos de la familia un ídolo. La familia es un instrumento de Dios para que la iglesia sea saludable. Segundo punto, Dios es Padre de multitudes. Hay toda una visión de Dios intergeneracional y global. El concepto de familia en el Antiguo Testamento en realidad es de tribus y clanes. Tenemos las 12 tribus de Israel, con cada patriarca o padre de familia. Los clanes eran los hijos de cada patriarca. Dios es Padre de todas las naciones, tribus, clanes. Y vamos a leer Génesis 12, del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto abrahámico presenta el deseo de Dios de bendecir y alcanzar a todos los grupos étnicos. Génesis 17, del 4 al 5. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Reforzar aquí, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 22, del 10 al 18. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. El pacto abrahámico nos muestra cómo por medio de Abraham
Dios sería padre de todos los grupos étnicos gracias al sacrificio y la obra de Cristo. Y lo vamos a ver cómo también Pablo lo clarifica en Romanos, porque esa simiente, que es una sola, apunta y se refiere a Jesucristo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos envía a extender la familia de la fe en todos los grupos étnicos. Y vemos entonces en Romanos 4, del 16 al 17, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Es el Padre de todos nosotros. Dios no quiere solo familias aisladas, sino una familia extensa, redimida en Cristo. Desde Abraham hasta la iglesia, Dios está levantando una comunidad de fe. La iglesia está y estará conformada por todos los clanes, grupos étnicos, que por fe han creído y creerán en Jesucristo como Señor y Salvador, conformando esa familia espiritual. Y gracias a Dios que es así, porque si fuera por el concepto que nosotros dominamos de familia, que es sanguínea, entonces solamente los judíos estarían salvos y conformarían esa comunidad del reino. Pero la familia no se trata de sangre, sino es fe en Cristo Jesús. Y ahí entonces todos nosotros vamos conformando esa familia de la fe, esa familia de Dios. Tercer punto, Dios espera familias que obedezcan, porque la obediencia edifica la iglesia. Mateo 21, del 28 al 31, en esa parábola Jesús menciona, un hombre tenía 2 hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No basta, amados hermanos, con llevar el apellido, hay que llevar la obediencia del corazón. El Padre del reino quiere obediencia práctica, no solo tradiciones familiares. Efesios 6, del 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es interesante que cuando Pablo apunta a los mandamientos, y ese mandamiento, cuando uno ve los mandamientos, y veía un video en esta semana acerca de eso, ese mandamiento está antes de los demás mandamientos de no matarás, no cometerás adulterio, porque en toda sociedad donde se honra a los padres, los hijos no van a cometer todos esos actos, porque van a deshonrar. Y donde se practica donde se practica la honra, las sociedades se mantienen estables, equilibradas y apuntan al diseño de Dios, apuntan a lo que Dios quiere. Entonces es importante eso, o sea, la importancia de cómo radica en que cuando nos estamos comportando, estamos apuntando a lo que Dios quiere y va a fluir natural. Cuando queremos honrar, no solamente es algo de simplemente
obedecer a los padres, sino porque apunta a lo que la familia es, apunta a lo que Dios quiere, porque ese orden apunta a Dios. Esa honra apunta a Dios, porque todo lo que nosotros estamos haciendo y tratando de hacer y vivir en cuanto a la fe y vivir como familia, apunta a Dios, no apunta ni siquiera a nosotros, no apunta a la familia. Lo que nosotros vamos haciendo, Dios lo usa para poder apuntar a Él, porque todas las cosas que Él ha ido ilustrando y ha utilizado diferentes figuras es para poder apuntarse a Él, y no que seamos nosotros los que nos glorifiquemos de distintas maneras. Por eso uno ve todas las ilustraciones y ejemplos, y Él ha dado todos los mandamientos que ha dado para poder ir mostrando ese camino. Colosenses 3, 18 al 24. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene al Señor, en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y quiero detenerme para hablarle a los adolescentes y a los jóvenes que están aquí o nos pueden estar escuchando o viendo en los medios digitales y que no tienen un padre, o la relación que han tenido en su familia con sus padres no ha sido la mejor, o inclusive fueron abandonados. Dios quiere ser tu padre y quiere y te puede proveer de un padre en esta congregación o en otra. Dios Padre abandonó a su propio Hijo para que pudieras gozar de la paternidad celestial. Anima a los padres y las familias a considerar acoger y recibir en sus casas, cuando sea necesario, a la juventud que lo necesite. Los hogares donde los hijos ya han salido, incluso aquellos que puedan acoger a otros adicionales a sus hijos, serán de bendición y con este acto estarán dando una muestra del reino extendido del Señor, su misericordia y su gran amor. Tito 2, versos del 2 al 8. Tito 2, del 2 al 8. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí también quiero decirle lo siguiente, en especial a las mujeres. Entre ustedes muchas veces son más estrictas e incluso caen en la hipocresía al llamarle la atención a unas sí y a otras no. Esto no debe de ser si queremos estar unidos en Cristo.
las damas de mayor edad apadrinen a las mujeres más jóvenes, acompañarlas como a hijas y que no se sientan juzgadas. Primera de Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Como dice la palabra, los solteros tienen el deseo de agradar a Dios, el tiempo también lo tienen, para servir en los distintos equipos, pueden servir a parejas de edad avanzada y también tengan la libertad de tomar la iniciativa de iniciar diferentes proyectos para bendecir a otros en el poder del Espíritu Santo. Y pueden ustedes estar seguros que los líderes les van a respaldar y les aconsejarán. Y asimismo a los líderes no desmotiven la iniciativa, sugieran la mejor manera de llevarlas a cabo con la sabiduría del Señor. Romanos 12 del 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A las parejas jóvenes y las adultas que no tienen hijos, sírvanse los unos a los otros, practiquen la hospitalidad hacia quienes estén llevando la palabra también o siendo parte de proyectos misioneros, etc. Apadrinen a otras parejas y a jóvenes también. También aprovechen la oportunidad, las esposas y madres que no tienen un esposo creyente, para desarrollar vínculos con parejas y familias que están sirviéndole al Señor, para que bajo ese vínculo el Señor pueda usar a esas parejas y esas familias para bendecir esos hogares donde se necesita todavía que ese esposo, que ese padre venga a los pies de Cristo y que esos hijos también puedan conocer. En la familia de la fe, todos debemos estar involucrados y hay múltiples tareas en las que Dios nos usa a todos para el avance y construcción de su reino. Si se dan cuenta, todo esto que vamos hablando da una imagen, o debería de darles una imagen de comunidad. Y podemos tomar de aplicación padres que enseñan con amor, hijos que obedecen con respeto. Eso edifica a la iglesia desde la casa. Una iglesia fuerte no nace de eventos masivos, sino de familias que viven el Evangelio a diario. Y eso nos lleva al último punto. La iglesia como expresión de la familia de Dios. Y retomamos Efesios 2, 19, que ya leímos, que somos parte de la familia de Dios. Si tenemos familias funcionando bajo el diseño divino, tendremos una iglesia saludable, iniciando por el liderazgo. Dios ha dispuesto que la iglesia sea dirigida, pastoreada por padres de familia. Primera de Timoteo 3, del 2 al 5. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí la palabra obispo se usa de forma intercambiable, como lo es la palabra anciano o pastor, porque son los que supervisan. Obispo no es un título o función separada del anciano o pastor. Tito 1 del 5 al 9.
Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La pluralidad de pastores permite que cada padre de familia, con la experiencia que ha tenido y la sabiduría de Dios, aporte a la hora de tomar las decisiones. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. La congregación debe discernir cuáles son aquellos padres de familia que tienen la madurez, el carácter que Dios espera, según leímos. Habrá hombres que anhelarán, como dice la Escritura, pero no todos tendrán el carácter. Los que sí lo tengan, nos corresponde apartarlos y animarlos para que sirvan en el ministerio pastoral y conformen el presbiterio local. Todo este modelo continúa apuntando al Dios trino y patriarcal, Padre de todos nosotros y de multitudes que esperan por nosotros. Los hombres solteros y casados, aptos para enseñar, deben poder ejercer el ministerio de la enseñanza para edificación de la congregación. Las mujeres solteras y casadas, aptas para enseñar e enseñarle a niños y mujeres, dejándole la responsabilidad a los varones con edad de razonamiento, a los hombres aptos, tal como lo haría el padre de familia en el hogar. Le corresponde a los pastores, esos padres de familia, y los hombres aptos, junto a ellos, identificar otros hombres para formarlos y que sean capaces de identificar y formar a otros como si fueran sus hijos espirituales. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo mismo las mujeres, enseñar a otras mujeres que sean fieles al Señor y que formen a su vez a otras mujeres como si fueran sus hijas espirituales. Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así Dios va construyendo la comunidad del reino. Y es importante poder entender y obedecer la palabra de Dios, porque cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, entonces menospreciamos la autoridad de las Escrituras. Y no se trata de cultura, sino de algo espiritual, trascendente, que apunta a Dios mismo y tiene impacto cultural. La iglesia no es solo organización, es familia espiritual. Una iglesia sana se comporta como una gran casa donde hay hermanos, hay disciplina, hay herencia. Esta familia es el ensayo de la eternidad, la comunidad visible del reino. Y aquí podemos ir aplicando que las familias fortalecen la iglesia fortalece la comunidad del reino, el reino se hace visible donde familias y la iglesia se alinean al modelo del Padre. Como conclusión, Dios es Padre que da vida. Dios es el Padre que organiza su casa, la iglesia. Y es el Padre que llama a multitudes a su familia eterna, el reino. Familias fuertes apuntan y producen iglesias sanas, que a su vez apuntan y ayudan a desarrollar comunidades del reino que transforman al mundo.
El llamado es, primera pregunta, ¿tu familia, nuestras familias, reflejan el carácter del Padre del Reino? ¿Estamos construyendo nosotros una iglesia que sea verdadera familia espiritual? ¿Te ves como parte activa en la comunidad del reino? ¿O solamente eres un espectador? Que el Señor nos siga bendiciendo y sea Él glorificando su nombre por medio de nosotros.